Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el horario en el que estén viendo este videíto. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es, lamentablemente, también muy actual, el duelo. Este proceso de duelo que en ocasiones pues está muy mitificado. Hay muchas ideas al respecto y muchas preguntas, creo yo. Entonces, bueno, pues hoy platicaremos un poquito sobre el mismo y para ello, obviamente, lo haremos en compañía de Ana Paola, que además de darnos sus puntos de vista, fungirá un poco como la que pregunta a nombre de todos ustedes, de todas ustedes, y que identificará también a lo mejor algunos tips o algunas ideas que puedan ser interesantes y algunos otros que igual y conviene ir descartando. Entonces, hola Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, aquí con otro nuevo tema para platicar, que de hecho yo creo que todos lo vivimos, es parte de la vida, tanto se nace, se muere, es algo natural, ¿no? Y el duelo también siempre implica una pérdida de algo, de alguien, alguna situación que nosotros le dimos valor y que ahora ya no la tenemos. Entonces es parte de la vida. Las situaciones creo que también es que muchas veces hoy en día en nuestra sociedad se maneja como que es algo negativo, que es algo que no se debe de contemplar, que no se puede vivir, que luego tenemos que manejarlo de una manera positiva. Entonces, que también no lo quieren hablar, ¿no? Muchas veces hasta, digo, en todo el proceso que también yo he tenido pérdidas de mis abuelos o de personas, ¿cómo es posible que las personas automáticamente te dicen, no llores, no hagas esto, no hagas el otro? Entonces, siempre es importante hablar de estos temas, saber cómo manejarlo, qué tipo de acciones nosotros debemos de tener también con las personas que están viviendo el duelo y cómo sentirnos acompañados y que también permitir que las otras personas nos acompañen, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Qué bueno que vamos a hablar hoy de este tema y sobre todo contigo porque siempre nos das nuevas perspectivas. Y pues dime, ¿cómo podemos definir? Porque también yo creo, bueno, me acuerdo que en algún momento cuando yo estaba en sesión contigo hablamos de los duelos y que muchas personas pensaban que era como de forma lineal, ¿no? Y las emociones se buscan y regresan y no es tan lineal como se parece. Platícanos Ujú. un poquito. Bueno, el tema del duelo es un tema relevante porque Ujú, todos, nos guste o no, vamos a vivir diversos duelos. Para que se pueda vivir un proceso de duelo, lo primero que tiene que acontecer, digamos que el proceso para que arranque, tiene que haber previamente una situación de pérdida. Y ujú, esa situación de pérdida no tiene que ser del todo real, no tiene que acontecer algo que realmente indique con toda certeza para todo el mundo que hay una pérdida. Con que el individuo lo sienta así, ya puede iniciar el proceso de duelo. Por ejemplo, se parte de la idea de que solamente hay un duelo cuando fallece una persona, es como el tema habitual, o cuando finalizamos una relación de pareja, ¿no? ujú. Son como los temas en los cuales como que la gente entiende que hay un duelo. Y que es más Lo que, respetable, ¿no? Por decirlo así, porque claro, cuando otras personas, no sé, como hay mucha inquietud o juzgar cuando una persona a lo mejor se siente mal porque no pasó un examen, cuando no pasó alguna situación como ella lo deseaba, o que claro. perdió su cartera, o que perdió dinero, o sea, ese tipo de cosas los juzgan y sienten que es una situación incómoda, simplemente decir, "Ay, hay cosas más importantes, ¿no? Ah, están como las típicas mamás, ¿no? De que están los niñitos en África, no tienen comida, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, se empieza una serie de Se comparativos. minimiza. Ujú, Sí, exacto, se minimiza y en ciertos momentos se invalida. O sea, ujú, la diferencia entre el minimizar y dolor. invalidar es que el minimizar es un poco como relativizarlo, poniendo otros ejemplos de, mira, no está tan mal, perdiste la mitad de tu quincena, pero no toda, ¿no? Eso sería un Ujú, poco como minimizar, e invalidar es eso por lo cual estás triste, no tiene el más mínimo sentido. Déjalo ya, ujú, enfócate en otra cosa, ¿no? Es como literalmente no se vale que te sientas mal por esto. Entonces, parte del objetivo de este video es compartirles que en realidad una persona puede sentir duelos por diversas circunstancias, aunque el entorno no lo perciba como tal. Es decir, uno puede sentir que hay una pérdida porque cambié de celular, no me lo robaron, no lo perdí, solo lo actualicé.
y se me perdieron a lo mejor fotos, contactos, Ujú, cosas que solo yo percibo. Igual los demás dicen, pues mira, tienes un nuevo celular, ujú, deberías estar contento. Perder dinero, cambiarme de casa, no estoy perdiendo nada, solo me estoy mudando, pero se da una sensación de pérdida para el cerebro. Traducción. Las pérdidas son subjetivas. Si yo percibo que tengo una pérdida, no importa que el resto del mundo no lo vea o incluso lo vea como una ganancia, ¿no? ujú. Este cambio, estas circunstancias que se modifican, mi cerebro va a empezar a vivir un duelo. Entonces, el requisito número uno para empezar a vivir un duelo es la pérdida. Por tanto, no se puede iniciar un duelo cuando no hay tampoco esa sensación de pérdida. Pongo un ejemplo. Hay ocasiones en donde uno finaliza una relación de pareja. Sin embargo, pensando un poco en lo que han visto en series, en películas, en donde la madurez implica que uno puede seguir en contacto con esa persona que antes era su pareja y tratar de ser amigos, Ujú, de alguna forma no hay del todo esa pérdida, porque sigue habiendo contactos, se siguen enviando mensajes, a veces se siguen viendo. Entonces, no hay forma de que el cerebro pueda vivir plenamente el duelo, porque la pérdida per se tampoco es total. Entonces, para iniciar el duelo, primero, debe haber una sensación de pérdida. Y por eso a veces es tan complejo este tema. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren vivir su duelo sin que haya plena pérdida y algunas otras personas, aunque hay una pérdida que ellos perciben, quieren brincarse el duelo. ¿Sí? Entonces vivimos en una sociedad súper enfocada a la productividad, en donde casi dormir es perder el tiempo y entonces darme tiempo para vivir el duelo también es perder el tiempo para esta sociedad y por eso nos bombardean por todos lados con la idea de que vivir un duelo tiene que ser algo relativamente rápido. A ujú. lo mejor una semana, a lo mejor si es un fallecimiento igual un mes, pero en términos generales, después de cierto tiempo, que generalmente es muy breve, uno tiene que levantarse y seguir haciendo lo que antes hacía y prácticamente con la misma motivación, gusto, alegría con la que lo hacías antes, ¿no? Entonces, eso es absurdo porque obviamente implica que son ideas que aunque suenan bien, no tienen sustento en cómo funciona nuestro cerebro y tampoco, de alguna forma, lo que están haciendo es contemplar que cada persona puede vivir distintas pérdidas por distintos temas y que es totalmente válido que cada persona viva su duelo. ¿Qué Hay pasa? ocasiones, por ejemplo, sí, Perdón, adelante. ¿qué pasa, cuando una persona evade esto? Porque hay muchas de estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, terminé con una relación y no quiero hablar más del tema, lo evaden, lo evaden, lo evaden y pasa el tiempo y a lo mejor pasan años y esta persona no lloró, no hizo nada y no ni siquiera como que pasó a otra situación, ¿no? Lo que se da ahí es como una pausa a Ujú, ese duelo que en términos generales va a propiciar que tarde o temprano el cerebro se permita empezar a vivir ese duelo. Esto generalmente se puede convertir en un duelo que se le llama complejo o crónico, que ujú, es una circunstancia en la cual, aunque pasen años, uno sigue un poco enganchado con esa situación emocional. ¿Por qué? Porque en su momento no se permitió soltarlo, no se permitió platicarlo, no se permitió escribirlo, no se permitió hacer incluso algunas pequeñas acciones como ritualistas, según la perspectiva que cada persona tenga, las creencias que cada persona tenga, que permitan que el cerebro pueda ir poco a poco superando esta situación del duelo. ujú, Anteriormente se creía que el duelo era como una serie de pasos que uno tenía que dar. Primero era la negación, luego era la tristeza, luego era el enojo, luego era el miedo, ujú, luego era un poco la situación de aceptación y superación, ¿no? sí, Y de alguna forma eran como escalones que uno tenía que ir subiendo hasta llegar a la cúspide y decir, lo logré. ujú, Sin embargo, las nuevas investigaciones indican que esto es demasiado cuadrado y que el ser humano obviamente no cae del todo en estas categorías, no cabe, y que mm, las emociones es más como un péndulo en donde van y vienen, ¿no? Donde yo en determinado momento me puedo sentir triste, al día siguiente enojado, al día siguiente otra vez triste, al día siguiente con miedo, al día siguiente otra vez triste y así sucesivamente. Y que incluso en ese proceso de duelo hay muchos momentos de tranquilidad.
y que eso no significa que estemos mal, así como tampoco significa que si yo estoy triste o tengo miedo o estoy enojado, esté mal. Ujú. Se cataloga que en este sistema en el que vivimos, se cataloga que hay ciertas emociones que indican que uno está mal. Por ejemplo, hay gente que dice, estoy mal. ¿Por qué? Porque estoy muy triste. Ujú. Y dije, pues es que estar triste es normal. Normal. Acabas de perder a alguien, te Sí. acabas de mudar, acabas de cambiar de trabajo. Entonces, de alguna forma lo que se intenta desde los nuevos modelos terapéuticos es explicarle a la gente un poco mejor esta parte de los duelos. Entonces, punto uno, para que haya un duelo tiene que haber una sensación de pérdida. Punto número dos, el duelo, para que se gestione adecuadamente, pues hay varias sugerencias, por ejemplo, platicar sobre lo acontecido, escribir algunas ideas al respecto, hacer algunas actividades específicas que permitan que la sensación emocional no se intensifique. Por Ujú. ejemplo, algo que hacemos mucho los mexicanos es que cuando estamos tristes, escuchamos música triste. Y Ujú. eso, que es muy normal, es un poco como dolor y Sí. échenme el tequila y pónganme las de sufrir. Ajá. Y generalmente lo que hace es que incrementa la tristeza. Si yo ya tengo tristeza por el hecho en sí, no necesito incrementarla. ¿Y eso no Es un ayuda poco como un como, proceso no, mexicano para salir de ahí? Porque siempre dicen, lamentablemente no, así, nos desahogamos, ¿no? Eso dicen. claro. Es que justo es como me tengo que dar permiso, pero Ujú. lo tengo que utilizar de una forma tal que mi hombría, porque esto es más usual en hombres, que mi Ujú. hombría no se vea cuestionada. Y entonces lo puedo hacer, pero solo si me emborracho, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, si no estoy ahí con mis amigos y si no estoy en medio Y del se chupe, y se no, permiten llorar inclusive, pero solamente borrachos. claro. Y se Y permiten solamente cantando. subir Y y es porque cantar, ajá, sí, sí, y es porque la canción me dolió, no lo ajá. que acabo de vivir, ¿no? Sí, Y- sí, sí. pero el problema es, tú no puedes hacer esa misma actividad todos los días. Y a veces uno está triste y quiere llorar el martes a las 12 del día. ¿Y qué Ujú. haces? Y entonces, paradójicamente, muchas de estas circunstancias generan otros problemas, que algunas personas se entienden que solo mediante el alcohol pueden externar sus emociones, y Ujú. entonces algunos se convierten en alcohólicos a partir de este tipo de gestión del duelo. Entonces lo que se Ujú. busca es enseñarle a la persona que se vale llorar a las 12 del día de un martes cualquiera y que no necesito ningún permiso porque soy un ser humano normal, que no significa que si estoy triste esté mal, solo significa que estoy triste. Es como cuando uno tiene hambre. Sí. Uno normalmente dice, ¿y cómo estás? Uno dice, no, uno no dice, estoy mal, ¿por qué? Porque tengo hambre. Ujú. Uno solo dice, tengo hambre. Y, o sea, no catalogamos como algo negativo el tener Es algo, algo parte hambre natural. Ujú. como sueño, como natural. Pero si yo digo estoy mal porque estoy triste, estoy juzgando que la tristeza está mal. Claro. Y eso es un poco lo que nos van enseñando. Vivimos en una sociedad machista en donde a los hombres se nos permite enojarnos, pero no se nos permite sentir miedo ni Así. sentir tristeza. Y a las mujeres se les permite sentir tristeza, pero no se les permite sentir miedo ni enojarse. Ujú. Entonces, paradójicamente, como que nos van diciendo, hombre, se vale que te enojes, pero nada más. Mujer, se vale que te pongas triste, pero nada más. Y entonces lidiamos con esas otras emociones que claro que sentimos, pero Ujú. que no nos dan permiso, socialmente hablando, de sentir. Sí. Y entonces encontramos mecanismos que nos permitan irlo sacando, pero generalmente son mecanismos que, aunque momentáneamente pueden ser de ayuda, luego se pueden convertir en algo que se conoce como iatrogénico, que es algo que en teoría inicialmente es positivo y termina siendo contraproducente, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Así es. Irme con mis cuates a echar unas chelas y llorar, está bien, pero no puedo hacerlo diario. Y si lo hago diario, puedo caer en el alcoholismo, Así es. ¿sí? Okey. Y, por Entonces, ejemplo, perdón, si cualquier tipo de pérdida no te va a generar un duelo, porque al final del día siempre estamos, no sé, a lo mejor perdí mi lápiz, perdí un bolígrafo, solamente las cosas que nos generan como un apego, ¿no? Al final del día, algo que nos importa mucho o que haya tenido algo, un vínculo muy importante o que todos los días a lo mejor lo ocupemos, ¿no?
Entonces, en esta situación donde los vínculos importantes nos generan un apego grande y este duelo se genera, ¿cuál sería una situación sana y más práctica para manejar el duelo y que nosotros nos sintamos bien? Y Ujú. que hasta aparte como que las personas no nos estén juzgando por ello. Pues digo, por eso estamos haciendo este tipo de videos, ¿no? También yo creo que muchas veces ocultamos el cómo nos sentimos por ciertas cosas, porque no nos gusta que las personas nos juzguen. Y hoy en día estamos intentando hacer que que la sociedad pueda entender que podemos hablar de nuestras emociones, podemos sentirnos mal, podemos inclusive decir, sí, tuve depresión y que no es una situación no sé, que a lo mejor puedo decir como tuve gripa, ¿no? No sé, tampoco es de diferente nivel o diferente grado, pero es una enfermedad y no por eso ya voy a estar mal o voy a ser una persona que no pueda encajar tampoco con la sociedad, porque creo que también hay una estigmatización por ello. ¿Cómo sería Claro. entonces como el manejo de esto, que lo entiendan y que también no juzguen? Bueno, lo primero es entender que en realidad todo, desde la pérdida de un lápiz, me puede generar un duelo. Ujú, Claro, probablemente va a ser un duelo mucho más breve ujú, que el fallecimiento de un ser querido, por poner un ejemplo. Es decir, eh, primero quitemos un poco como la idea de que hay cosas que sí se vale que me generen duelo y hay ujú. otras que no. Porque si ya desde el principio estoy haciendo un poco como esa clasificación, estoy bloqueando posibilidades de duelo para la persona. Por ejemplo, yo puedo decir, es que se me perdió mi pluma. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, es que eso es una tontería. Sí, pero es que es la pluma que me regaló mi mamá antes de fallecer. Ujú. Se convierte en algo simbólico muy Claro, relevante. O fue claro. la primera pluma que me compré con mi primer sueldo y para mí era importante. Entonces, no con eso estoy diciendo que cualquier cosa va a generar un super duelo. Lo que Ujú, estoy diciendo es que cualquier cosa puede generar un duelo. A lo ujú. mejor el duelo me dura un día. Hoy estoy triste porque se me perdió mi pluma. E igual y mañana ya estoy más tranquilo. Okey. Es decir, no todo duelo va a durar mucho tiempo. Ujú, ¿Cuánto dura un duelo normal? Normal, cuando se gestiona correctamente, dura entre 3 y 6 meses. ¿Qué significa que dure entre 3 y 6 meses? Que después de ese tiempo uno puede recordar la situación, recordar a la persona, recordar lo acontecido y la emoción, que todavía va a estar ahí, va a ser cada vez más tranquila, menos impactante. Yo podré recordar a mi familiar fallecido, mi pluma perdida, mi cambio de casa, recordar mi casa anterior o mi trabajo previo. Y aunque quizá al recordarle nuevamente me sienta triste o nuevamente de alguna forma me enoje o tenga miedo, será mucho más ligero comparado con el inicio del duelo. Eso es lo que se busca, que uno siga sintiendo, sí, se siga acordando, pero que la emoción ya no sea tan impactante, tan fuerte, pero porque a eso veces es tan fuerte que incapacita. claro, pero eso tendría que también ser tener la habilidad de la persona que está viviendo el duelo de gestionar también de una manera más adecuada sus emociones, o saber sentirlas y saber manejar ese Es, proceso, porque también he conocido o visto como muchas personas, a lo mejor hasta se pueden autoflagelar, ¿no? Y otra vez, recordar esto y no salen de ahí. ¿Hay así, alguna situación en la que se pueda entender? Pues, digo, también es el saber gestionar las emociones, saber qué es lo que quieres, saber entender que está pasando por esto y que lo tienes que vivir, pero a lo mejor darle el ánimo o cómo manejarlo, porque nosotros atrás, por ejemplo, yo que puedo llegar a vivir con una persona en duelo, cómo manejarlo y cómo apoyarlos sin intentar evadir su trauma o evadir su problema o intentar minimizar su dolor. claro. Bueno, aquí tendríamos como dos categorías, ¿no? ¿Qué hacer si yo soy el que está viviendo el duelo? ¿Qué hacer si yo estoy acompañando o estoy cerca de alguien que está viviendo un duelo? Si yo entiendo, sea donde sea que esté ubicado, que cualquier cosa, por pequeña que sea, puede generar en mi cerebro un duelo, voy a ser mucho más comprensivo y empático, ya sea que me toque vivirlo o que me toque acompañar a alguien que lo vive.
Punto. Ujú. Número 2, si yo estoy en la categoría del que le toca vivir el duelo, ¿qué conviene hacer? Primero, platicarlo. Platicarlo implica aceptar que estoy sintiendo cosas y permitirme externalizarlo. Cuando yo platico, ocurre algo maravilloso que es dos personas me escuchan. Imaginemos, yo estoy platicando contigo y aunque en teoría, estrictamente podríamos decir que solo una persona me está escuchando, que eres tú, para el cerebro es como si dos personas me estuvieran escuchando. ¿Por qué? Porque me estás escuchando tú y me estoy escuchando yo. Y cuando yo empiezo a platicar cosas, en cierto momento yo mismo digo, ah, mira, eso no lo había notado, de eso no me había percatado. A todos como que de repente nos cae el 20 de Sí, sí, sí. algunas cosas cuando las platicamos, Ujú. porque es como si nuestro también fuera una segunda persona que lo escuche. Por eso es lo que mencionaba previamente de la importancia de platicar es enorme, porque cuando yo platico, yo también me escucho y yo Ujú. también me doy cuenta de muchas cosas. Y yo también empiezo a modificar la forma en que me veo a partir de lo que platico. Por eso Ujú. es tan importante platicar, como que sea siempre contemplado que la plática es relevante porque hay otro que me escucha. Sin embargo, desde el punto de vista terapéutico, lo más relevante no es que el otro me escuche, por Ujú. ejemplo, en este caso el terapeuta, sino lo más relevante es que yo me escuche a mí mismo. Por Claro. eso mucha gente platica y luego dice, ah, ok, no, me hizo muy bien platicar contigo, pero no te dije nada. Pues no, porque en realidad el escucharse Ujú. es lo que va acomodando ciertas ideas y va Ujú. ayudando a que uno se dé cuenta de cosas, por qué hago lo que hago, por qué siento esto. Sí. Entonces, la plática es formidable. Más allá de si la otra persona te dice algo, te pregunta, te da algún tip. Entonces, primero, aceptar que estoy viviendo un duelo. Segundo, platicar. Tercero, identificar qué acciones me conviene hacer en función de las emociones que estoy sintiendo. Las Okey. tres más habituales cuando hay un duelo son tristeza, enojo y miedo. Y entonces la idea es gestionar cada una de ellas. Por ejemplo, tristeza. ¿Qué se hace con la tristeza? ¿Para qué está ahí? La tristeza surge como una invitación del cerebro a aislarme un poquito. Por eso la mayoría de la gente cuando se siente triste como que no quiere salir, Ujú. ¿no? La mayoría. O sale, pero no quiere como convivir con Ujú. mucha gente. Porque el cerebro lanza la tristeza como una invitación a aislarnos un poquito y a hacer introspección, Ujú. a cuestionarnos qué sentimos, por qué estoy triste, qué extraño, qué estoy sintiendo. Entonces la tristeza es maravillosa. Muchos de los que escriben grandes novelas, grandes cuentos, grandes historias, Es en una nota realidad de tristeza. Ajá. lo hacen a partir de la tristeza, porque la tristeza invita un poco a aislarse y a escribir. Ujú. Bueno, a hacer introspección y mucha de esa introspección se escribe. ¿Sí? Mm. ¿Qué hacer con el enojo? El enojo habitualmente ocurre en dos sentidos. A veces estoy enojado con el otro y a veces estoy enojado conmigo, o con los otros y a veces estoy enojado conmigo. Por ejemplo, pensemos en una relación de pareja que finaliza. A lo mejor estoy enojado con la persona porque no hizo ciertas cosas que a mí me hubieran gustado, pero a veces también hay enojo de mí conmigo por Ujú. haberme quedado más del tiempo debido, por no haber visto ciertas señales, por haber rogado cariño, qué sé yo. Y entonces ahí tendríamos que hacer dos cosas. Por ejemplo, uno, gestionar el enojo que siento con el otro. Un ejercicio que siempre hacemos en psicoterapia son cartas. Imagínate que le vas a escribir una carta y saca todo lo que estés sintiendo con respecto al enojo. Ujú. Y otra carta para mí, ¿no? Okey. Donde yo me diga, a ver, Carlos, estoy enojado contigo porque te quedaste más del tiempo debido, estoy enojado contigo porque debiste terminar antes, estoy, no sé. Y eso, de alguna manera, también es como platicarlo, Ujú. ¿vale? Pero más ordenadamente, porque cuando uno platica, hace como brincos, va de un tema a otro, y como que no tiene tanta coherencia como cuando uno lo escribe. Sí. ¿Y qué hacer con el miedo? Porque recordemos que cuando hay un duelo, las tres emociones más habituales son enojo, tristeza y miedo. El miedo surge, bueno, el enojo surge como una invitación a actuar.
¿no? La tristeza surge como una invitación a hacer introspección Ujú. y el miedo surge como una invitación a planificar. Cuando uno siente miedo, lo que realmente el cerebro quiere es que uno se siente y que vea posibles panoramas del futuro y qué hacer en caso de que eso ocurra. Por ejemplo, si yo finalizo una relación, uno de los panoramas es que me quede solo. Otro Ujú. panorama es que encuentre a alguien dentro de mucho tiempo. Otro panorama es que de forma inmediata encuentre a alguien. Y entonces lo que el cerebro quiere, literalmente, es que yo escriba esos escenarios y que planifique un poco qué voy a hacer si ocurre el uno, qué voy a hacer si ocurre el 2, qué voy a ver, qué voy a hacer si ocurre el 3. Y Ujú. cuando uno lo escribe, el miedo Baja. disminuye. O sea, ¿Por el qué? miedo es planificación. Al final del día, el miedo es el que te dice qué caminos tomar, qué decisiones tomar, cómo manejarte. Es el que te protege y te da seguridad. Es Así es, lo contrario, ¿no? Al final del día. claro. Pero vivimos en una sociedad en donde nos hacen creer que el miedo está mal. Y Ujú. entonces cuando uno empieza a sentir miedo, lo que los demás dicen es, no, no, tú tranquilo, todo está Creo bien, que no pasa nada. de hecho, creo que es el más juzgado, ¿no? Si no sientes últimamente siento que el miedo es lo más juzgado, porque siempre tienes que ser una persona segura, una persona esto, pero, o sea, el tener miedo te hace retraerte y poderte también decir: "A ver, espérate, vamos a planificar esto, esto y esto, hasta qué punto puedo hacer esto, hasta qué punto puedo hacer el otro", y creo que es Claro, lo de las cosas más juzgadas. O en sí, dado caso, más lo tienden a la burla o a hacerlo cómico para que no se vea como algo tan histriónico a lo mejor. claro. Mm, Es que nos han hecho creer que está mal tener miedo y es ujú. absurdo. Sobre todo en el caso de los hombres, es casi imposible que un hombre acepte tengo miedo. No sé si llegaste a ver un video hace algunos años en donde en Monterrey detuvieron a un señor que creo que iba Ah, como borracho y se hizo sí, viral porque el señor decía, es que no me quiero ir con los policías porque tengo miedo, tengo tengo miedo, miedo. tengo miedo, tengo miedo. Sí, Pero es que en realidad, y se hizo muy viral porque era un hombre aceptando que que tenía tenía miedo. miedo y, Sí, sí. claro, fue una super burla porque además el señor estaba borracho. Sin embargo, es dificilísimo que un hombre pueda aceptar, tengo miedo, Sí. porque nos han hecho creer que eso atenta contra la hombría. Ujú, eh, Y nos han hecho, o sea, también es difícil que una mujer diga, tengo miedo, pero es doblemente difícil que un hombre en una ujú. sociedad machista como esta diga que tengo miedo. ¿Por qué? Porque nos han hecho sentir que lo idóneo es que uno no tenga miedo. Y es como decir que no tenga hambre, que no tenga sed, que no tenga ganas de ir al baño. No se Claro. puede, ¿no? Ujú, Entonces creo, como bien lo mencionas, creo que por eso es precisamente tan complicado que alguien honestamente pueda decir, tengo miedo. Es bien sí. difícil, incluso en el consultorio, es bien difícil. Y a veces se hace, pero de una forma indirecta. Es bueno, no tengo miedo por mí, tengo miedo por mi mamá, que se quede sola si me pasa algo, tengo miedo por mi esposa, tengo miedo por... Tienes miedo por ti. Es que es muy Y juzgado, al vale final del aceptar. día lo hacen sentir que el miedo solamente es para los niños. El Claro, miedo solamente es para las personas débiles. El miedo sí, solamente sí, es sí, para las personas que no pueden hacer las cosas, que son frágiles, que no resuelven. El miedo es para los perdedores, prácticamente. Eso es lo que hacen sentir también a las mujeres, porque ahora con la situación del empoderamiento femenino, que sí, que está bien, pero el hecho de que tener miedo, te hace parte de tu humanidad. Entonces, puedes decir: "Tengo miedo, pero, pues, lo voy a hacer", ¿no? Y no pasa nada con que él tenga claro, miedo. claro. Es como decir, me duelen mis pies porque llevo mucho tiempo caminando y Ujú, aún así me voy a aventar 100 metros más. ¿Ok? ujú, Eso que no tendría nada de negativo, incluso hasta podría realzar más el hecho de que con los pies cansados te avientes 100 metros más, un kilómetro más, 10 kilómetros más. Es similar a la parte del miedo. Uno puede decir, tengo miedo y aún con el miedo me aviento. ujú, Pues eso me parece loable, pero sí, no, lo que nos tratan de hacer pensar, sentir y decir es, no, no tengo miedo. Pero ¿cómo no vas a tener miedo? Si no tienes miedo es que algo no está funcionando así bien ahí. es. ¿Sí? Sí, Creo que justo la valentía radica no en no tener miedo, sino justo en, a pesar del miedo, con todo y el miedo,
Aunque el miedo es enorme, voy y me aviento. Ujú. Claro, si lo planifico previo, que esa es la idea del miedo, Así es. pues es más probable que salga bien. Y si no sale bien, ¿para qué planifico? Pues para que en la planificación uno diga, si no sale bien, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Ujú. Porque en el momento el cerebro no piensa con claridad. Si yo previo al evento ya lo tengo más o menos identificado, va a ser mucho más fácil que en el momento sepa por dónde moverme. ¿Por qué? Porque lo relevo y punto. Es como más sensato. Toda persona que hace un proyecto relevante planifica, pero el ser humano no planifica su vida. No Sí. tenemos plan. Como que vamos un poco como a ver qué dice la vida, la suerte, Dios, los astros, el universo. Bueno, Y si muchas uno va personas así, creen pues en el lo que destino es y muchas constante. personas como que se van y dicen, no, el destino es el que me va a resolver, todo se hace, voy caminando al día, ¿no? Por eso yo creo que también muchas veces es de intentar predecir el futuro, mejor se van con el astro, mejor se van con los horóscopos, el chamán, y que ellos les ayuden o que la religión venga y resuelva ciertas cosas, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, el miedo pues esa ayuda a planificar, ¿no? Y como bien sabemos, a lo mejor el día de mañana, de las cosas más seguras que tenemos es que va a salir el sol y que vamos a tener que ir a trabajar y que vamos a tener hambre mañana y que vamos a tener que dormir, comer, hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el planificar y ver cuáles cosas tenemos más seguras en la vida vas a hacer también que decidamos ciertas situaciones y hacia dónde dirigirnos. Y la vida es muy impredecible y eso hace que generemos esta emoción del miedo. Pero también tenemos la seguridad de que en un momento dado todos los que conocemos se van a morir. Yo misma me voy a morir, o sea, uno mismo se va a morir. Y muchas veces también tenemos un miedo enorme a la muerte, un miedo enorme a muchas situaciones, a las pérdidas, que en dado caso sé que vamos a generar esta emoción y es natural que a lo mejor yo me voy a sentir triste el día de mañana de que una persona ya no esté conmigo o que yo haya perdido algo que amo, ¿no? A lo mejor con mucho trabajo yo en algún momento compré mi computadora, pero sé que todo tiene una caducidad y eso también me va a programar para que el día de mañana, cuando yo ya tenga que perderla o darla por caducada, pues ese duelo y esa tristeza no sea tan grande o se pueda procesar más rápido, pero hay muchas personas que sí están ancladas a su duelo o inclusive me acuerdo mucho de una entrevista que se le hizo a un artista, ay, creo que es el que le dio la cachetada a una persona y que siempre se están burlando de él, no me Will acuerdo. Smith. ¿Mande? No Will Smith, Will uno Smith. mexicano, Ah, Zúñigas o algo así, que sale en telenovelas. ubico quién es, pero no me sé su Ajá, el nombre. que salió con la gaviota, creo, o algo así, ese, Ah, ese sí, señor, sí, sí. pero se ve súper machista, dice que él, mamá era custodia en un reclusorio de mujeres, entonces cuando él falleció, porque ella era una señora muy fuerte, con carácter demasiado fuerte, que nunca le demostraba cariño y que él creció en ese lugar, porque se lo llevaba mientras ella estaba trabajando, desde niñito creció en ese lugar, entonces siempre se tenía que ver como una mujer fuerte para que las demás reclusas no, pues no se le colgaran o algo, ¿no? Entonces, cuando él tuvo que vivir el duelo, él decía que no creían los psicólogos, que era una tontería, que él no quería revivir su pasado. Entonces hubo una psicóloga que estaba ahí en la entrevista que decía, es que a lo mejor entonces tú no tendrías que ir con un psicólogo, sino tendrías que ir con un tanatólogo para que él te ayude a resolver este tipo de duelos y porque también es una persona pues que está muy renuente a hablar de su pasado y de poder procesar todas sus emociones, porque en este momento él se veía muy machista. Esa entrevista está muy interesante y también hace ver o notar cómo las personas a veces evaden las cosas o evaden sus emociones, sobre todo los hombres, cómo están manejando hoy en la sociedad. Digo, se nota hasta por las telenovelas en las que salía, ¿no? Pero bueno, y cómo es este tipo enfrentando y enfrentando, de hecho, a las entrevistadoras y una de las señoras que era psicóloga que estaba presente fue la que pudo saber manejarlo y pudo saber cómo meterse un poquito ahí y darle como el decir, a ver, relájate, vamos a hablar de esto y entonces vete con una terapia que te pueda
sentar mejor, ¿no? Entonces fue cuando se puso tranquilo y se vio como la diferencia de que él ya podía hablar o sentirse con un camino donde podías guiarse. Y eso está padre también. Entonces también hay un punto ahí donde la tanatología también te podría ayudar en esta situación, ¿no? Sí, digamos, bueno, lo ideal es un psicólogo, Mm, psicóloga especializado en tanatología. ¿Qué ujú, significa? Pues que tiene conocimiento de esta parte del duelo desde la ujú, perspectiva biológica y desde otras aristas que también son importantes tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando se suscita un duelo por fallecimiento, pues uno también tiene que aprender algunas cosas, por lo menos lo básico, si uno quiere atender desde este ámbito de cuestiones antropológicas, de cuestiones sociológicas, de cuestiones ujú, legales, de cuestiones incluso de médicas, de cómo funciona el cerebro. Entonces, el tanatólogo o tanatóloga, en estricto sentido, es un psicólogo o psicóloga que se ha especializado en este ámbito. ¿Cómo se especializa uno? Bueno, tomando especializaciones, maestrías, diplomados. Si bien cursos también puede valer, digamos ujú, que tendrían que ser como varios cursos sobre el tema para que uno realmente se pueda dedicar a esto. La tanatología no es como otra ciencia, es como una rama de especialización de la psicología. ujú. Entonces, cuando la entrevistadora dice, a partir de lo que mencionas, bueno, no deberías ir con un psicólogo, deberías ir con un tanatólogo. Bueno, si va con un buen tanatólogo Ujú, o tanatóloga, en realidad estaría yendo sí con un psicólogo o psicóloga especializado en ujú, el tema de los duelos, ¿no? En ujú, el tema de la muerte, de las pérdidas, del fallecimiento. Porque, bueno, sabemos que los duelos no solo se dan por fallecimientos, ¿no? ujú, Entonces, en realidad, eh, hay como distintas áreas de la psicología y uno se especializa en ciertas áreas. Por ujú, ejemplo, no todos son sexólogos. Un sexólogo es un psicólogo o una psicóloga especializado en esa área. ujú. No todos son tanatólogos. No todos son personas enfocadas en atender a adolescentes. O sea, dentro del ámbito de la psicología hay como especializaciones. Claro. Y es normal porque el ámbito del conocimiento es tan amplio que es muy difícil que alguien pueda ser todólogo. Y si alguien es todólogo, pues probablemente no sepa mucho de nada, ¿no? Por ejemplo, Sí, hay psicólogos que literal les dices, oye, ¿puedo ir contigo? Sí, y puedo traer a mi hijo, sí, y puedo traer a mi abuelita, pero sí, es como una revisión pero general, ¿no? Es como un médico general al final del día, y ya ellos los pueden referir a lo mejor a un especialista. eso sería lo idóneo, pero Ujú. la realidad es que no ocurre. Generalmente es, sí, yo le atiendo y yo me quedo. ¿No? Mm, Entonces, ¿qué es lo idóneo? Ir con especialistas. ujú, Ver, a ver, ¿tú qué atiendes? ¿No? Por ejemplo, yo solo atiendo adultos ujú, y no en temas de sexualidad, por ejemplo, tanatología sí, por ejemplo, en cuestiones de relaciones de pareja, en ujú, cuestiones familiares, pero yo no atiendo adolescentes, yo no atiendo niños, no atiendo a personas de la tercera edad, ujú, porque cada uno tiene su especialización. Entonces, paradójicamente, a veces en el ánimo de tener chamba, así como los abogados que se dedican a todo, ¿no? sí, Los psicólogos a todo, los médicos a todo, creo que llega un momento en donde precisamente ese todólogo termina fallando. sí, Entonces, por claro. eso conviene ser muy cuidadoso, porque en psicología no se da tanto o no tanto como debería la canalización. Ujú, Generalmente es, tú puedes atender, sí, y se quedan con él. Por eso se dan muchas situaciones poco éticas, en donde, por ejemplo, algún terapeuta puede atender a uno de forma individual y a la par atiende a la mamá y a la par atiende en pareja, a la misma familia. Y hay familias que todos han ido con el con el mismo, mismo psicólogo. pero al mismo tiempo. Ay, no. Y eso no es ético. Sí, Ajá, y no, no, eso es terrible, porque no es como un médico. No es mm, como un médico en donde pues uno sí puede ir sin mayor problema. ujú. Digamos que aquí no debería haber psicólogos familiares. Digo que no hay un psicólogo de cabecera en la familia. No, no, Ujú, porque lo idóneo sería tú vas con tu terapeuta, en pareja van con otro terapeuta y tu pareja va con otro terapeuta. Eso sería lo idóneo. okey.
El problema es a veces no todos los terapeutas actúan con ética. Sí, claro. No, pues Que el hambre también. bueno, pero Ya, es que, ¿sabes? El problema aquí, yo siento, es que muchas personas todavía siguen juzgando la psicología. O sea, si te estoy diciendo que hay muchas personas que yo conocía que no, los psicólogos, no, ¿no? Es como que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, para eso están los amigos, ¿no? Para eso está el mariachi y para eso está el tequila. ya con eso, sí, sí. Ujú. Bueno, es más divertido, eso sí. Ah, no digo que, bueno, no sé, es que yo, al final del día, en una introspección siempre ayuda y que no es una cierta introspección, pero no al mismo grado, ¿no? No sé, Sí. Bueno, es que es desahogo nada más. si te pasas con el alcohol ya no te acuerdas de la introspección Ya valió. que habías hecho, ¿no? Sí, Y te por eso, cuento, yo creo que hasta más, ¿eh? por eso en el ámbito terapéutico no hay bebidas alcohólicas. Ujú. En sesiones de coaching, la sesión se puede dar en un bar y Guau. pueden estar tomando. Ujú. Obviamente no tiene sentido No, porque estás dejando de estar plenamente consciente. Y sí, al claro. rato le puedes atribuir al alcohol o fingir que no te acuerdas o literal no acordarte. Entonces, ¿qué Ujú. sentido habrá tenido? Pero bueno, recapitulando un Sí, poquito con el tema del duelo, me parece que es importantísimo que uno comprenda, uno como terapeuta, comprenda que también su trabajo va a generar que otras personas confíen o no en la psicoterapia. A mí me parece que, si bien es cierto que hay a veces muchos mitos sobre qué es la psicoterapia, también es cierto que ha habido muchas malas prácticas que generan que muchos de esos mitos no sean mitos. ujú. Entonces, creo que para mi gremio es mucho más fácil decir, no, no, es que todos son mitos y la gente no sabe, pero si vienen, se van a maravillar y no es del todo cierto. Creo Mm, que en ocasiones nosotros también podemos incurrir en acciones poco éticas que terminan generando que se generen esos rumores y que algunos sean ciertos. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Pues intentar nosotros como terapeutas ayudar de la mejor forma posible, canalizar cuando no consideramos que podamos ayudarle a la persona en cuestión y que las personas pues traten de ir 2, 3 sesiones y si no les gusta, buscar otro, pero no dejar de buscar. O sea, sí dejar de ir con esa y seguir buscando, porque van a encontrar a alguien que probablemente sí haga bien su trabajo, como un médico, como un mecánico, como un carnicero, como un abogado. No sí. todos son iguales y hay algunos que Mm, sí actúan de una forma profesional. El chiste es encontrarles. Y claro. la forma más sencilla puede ser preguntando en mi entorno inmediato, oigan, ustedes ya, como un mecánico, ¿no? Ujú. Oigan, ¿ustedes me recomendarían algún mecánico? Y generalmente sale alguien que dice, sí, yo te recomiendo este que no te estafa. Es algo similar. Pero a Ujú. veces, como todavía hay mucho tabú, por eso mucha gente no pregunta a su Eh, alrededor así y es. termina cayendo con gente poco ética. Sí, pero bueno, está bien. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que alguna cosa más que quieras agregar acerca del duelo, o sea, al final del día, creo que es importante que las personas sepan este tema, que cualquier situación es normal, tienen que vivirlo, tienen que expresarlo, las emociones son naturales. Y ¿alguna cosa que quieras agregar? Sí, yo creo que sí, posterior a 3 meses, por poner un ejemplo, Ujú, sienten que la situación todavía es muy compleja, muy difícil de lidiar. Digo, algunas personas de manera inmediata dicen, yo requiero ayuda, pero ujú, algunas personas dicen, bueno, quiero intentarlo por mi cuenta, es totalmente válido. Y si ujú, después de 3 meses sienten que no están funcionando sus intentos individuales, acudir a psicoterapia. Pero yo no soy de la idea, honestamente, de que todo mundo tenga que ir de forma instantánea a psicoterapia, porque muchos de ellos pueden contar con recursos propios, sabiduría personal, que les ujú, permite eh, lograr vivir duelos sanos. O sea, esta idea que a veces también es muy común de que no es que todo mundo tiene que ir a terapia porque todo mundo está mal, me parece que es terriblemente generalizada y terriblemente prejuiciosa y ujú, creo que en muchas ocasiones precisamente invisibiliza la inteligencia que mucha gente tiene y la habilidad que mucha gente tiene para gestionar sus propias emociones. La ujú. sugerencia sí es, después de unos 3 meses,
¿Por qué después de unos 3 meses? Porque, bueno, esos 3 meses inicialmente, pues es el duelo. Si sientes que después de esos 3 meses la Sí, ahí. situación no la estás logrando gestionar, acudir a psicoterapia. Y tampoco significa que tengas que acudir 10 años de psicoterapia. Ya hay nuevos modelos terapéuticos, mucho más breves, incluso hay un modelo que se llama terapia breve, que como el nombre lo indica, pues tratan de ayudar en la menor cantidad de sesiones posibles, que en términos generales es entre 3 a 6 meses. Mm, Entonces, esa sería la recomendación. Y pues recordarles que en términos generales todos vamos a vivir muchos duelos durante nuestra vida y que es normal. Y bueno, un poquito que regresen al video y vean qué hacer con la tristeza, qué hacer con el enojo, qué hacer con el miedo. Y yo creo que en la mayoría de los casos con eso es más que suficiente. ok. Porque estamos haciendo algo fundamental que es no evadir lo que estamos Ujú. sintiendo. Que Sí. ese es, creo yo, el principal problema. Así es. Y bueno, y ya por parte también de las personas que estamos alrededor de las personas que estén viviendo un duelo, tener un poquito de empatía, intentar ser un poco pacientes, enseñarles este video, a lo mejor para de que vean cómo manejar sus emociones y estarlas canalizando. Y pues bueno, espero que les haya ayudado. Si quieren seguir hablando de estos temas, si quieren hablar en particular de alguna historia que ustedes hayan vivido, pues aquí estamos, con mucho gusto los escuchamos. Y pues si necesitan alguna otra cosa, escríbanos por aquí, compartan el video, espero que les haya ayudado y cualquier cosa, pues ya saben. Y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Besitos, bye.